Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón. Me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. En primer mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a continuar en este tiempo de Navidad contemplando este evangelio que la Iglesia nos ofrece, en el fondo para intentar penetrar cada vez más en el sentido profundo del misterio de la Navidad, de lo que Dios nos invita a celebrar por medio de la Iglesia en estos días. La oración colecta, que siempre la contemplamos, intentando que también nos ayude a penetrar un poco en el sentido de la palabra de Dios, dice así: Señor Dios nuestro, cuyo Hijo se manifestó en la realidad de nuestra carne, concédenos poder transformarnos interiormente a imagen de aquel que hemos conocido semejante a nosotros en su humanidad. ¿No? Qué bonito, poder transformarnos, ¿no? Cuyo Hijo se manifestó, Señor, cuyo Hijo se manifestó en la realidad de nuestra carne, es lo que estamos contemplando, a Dios manifestado en la realidad de nuestra carne, que eso siempre nos sorprende, nos desconcierta, nos admira, ¿no? Dice, concédenos poder transformarnos interiormente a imagen de aquel que hemos conocido semejante a nosotros en su humanidad. O sea, esto que decimos en el prefacio de la Navidad, que es bonito, ¿no? Que conociendo a Dios visiblemente, Él nos lleva al amor de lo invisible. Entonces, hemos conocido en su humanidad a aquel que es semejante a nosotros, en su humanidad, y pedimos que nos vayamos transformando interiormente a imagen de Él, ¿no? O sea, que cada vez nos vayamos pareciendo cada vez más a Él. Esto es una cosa que le doy muchas veces vueltas, no puedo evitarlo, ¿no? Porque pienso, es que el reto es que yo me parezca a Él, el reto es que seamos cada vez más semejantes, ¿no? Si he vivido la Navidad, perdón que sea tan pesado y que lo repita, pero es que si he vivido la Navidad y nada ha sucedido dentro de mí y no me parezco cada vez más a Jesucristo, no he vivido la Navidad, porque si dice la palabra, el refrán que hace Jesús en el Evangelio, que por sus frutos los conoceréis, si no se me conoce por el fruto, no he vivido la Navidad, ¿no? Entonces, bueno, que nos preguntemos si de verdad estamos siendo transformados a imagen de aquel al que hemos conocido semejante a nosotros en su humanidad, ¿no? Transformarnos interiormente. O sea, que nuestro corazón, que nuestro interior, que nuestro mundo profundo se parezca cada vez más a Jesucristo. Que yo pueda decir que me parezco internamente cada vez más a Jesucristo en esas actitudes de profunda humildad, de desprendimiento de sí mismo, despojo de sí mismo, etcétera, ¿no? Bueno, pues apoyados en esto, nos lanzamos a meditar en la palabra de Dios, que hoy, o sea, en estos días de después de Navidad ya no hacemos una lectura seguida, porque no queremos hacer las lecturas seguidas, sino ir contemplando aspectos del misterio de Cristo entre nosotros y de cómo estar cerca del Señor y conocer lo que Jesús hace y cómo va transformándonos interiormente, ¿no? Dice así el Evangelio, dice, al desembarcar vio Jesús mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una hora muy avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron, el lugar está despoblado y ya es hora avanzada. Despídelos para que se vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Él les contestó, dadles vosotros de comer. Ellos le dicen, ¿vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dice, ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Después de haberse cerciorado le dicen, 5 y 2 peces. Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre la hierba verde. Y se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo,
pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los fueran sirviendo. También repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 canastos llenos, y también lo de los peces. Los que comieron los panes fueron 5.000 hombres. Es grandiosa esta lectura de la multiplicación de los panes, porque es una lectura que nos invita a conocer, a contemplar cómo es el Señor, que siempre nos deja fascinado, ¿no? Porque Él, o sea, como dice el refrán ese que es muy bonito, a generosidad no le gana a nadie. No le gana a nadie. Esto es una pasada, pero es así, ¿no? A generosidad no le gana a nadie. Y entonces llega el Señor. ¿Qué es lo que mueve al Señor? La compasión. Toda la historia de la redención es movida por la compasión. El Señor que se compadece del hombre que vive, que va como ovejas que no tienen pastor, que va desorientado, desconcertado, ¿no? Y el Señor va a socorrerlo. Va a socorrerlo. Y entonces el Señor que va a socorrerlo, lo que le mueve es ese se compadeció, ¿no? Es bonito, van en la barca, que venían de descansar en teoría, eso lo dice el texto inmediatamente anterior, venían descansando en la barca, buscando un lugar para descansar, no lo olvidemos, ¿no? Y les había dicho, vámonos a un lugar solitario, y van ahí a esa zona que conocían ellos, lo que ahora se llama Tabga, una zona pues, llena de verde, con unos manantiales, una zona muy bonita, ¿no? Donde todo invita al sosiego cuando uno está ahí en Tabga, ¿no? Y Jesús iba con frecuencia ahí a estar, a descansar con los discípulos, y la gente lo sabe, entonces la gente va por tierra y se le adelanta. Y cuando Jesús desembarca, dice, al desembarcar, vio una multitud de gente y sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas, ¿no? Entonces va enseñando. Yo imagino a los discípulos que tuvieron que tener sus más y sus menos. Muchos momentos se enfadarían y dirían, oye, es que nos tocaba a nosotros, íbamos a descansar, nos lo había dicho, y ahora llegamos y ahora a enseñar a la gente y tal, ¿no? Pero se ve esa mansedumbre infinita de Jesús, que con una paz tremenda, él lo que hace es, bueno, pues se pone a enseñar. Y a enseñarles muchas cosas. Quiere enseñarles muchas cosas, ¿no? Y va hablándoles con paciencia y tal, ¿no? Y entonces va enseñándoles, va pasando el tiempo, a la gente, cuando Jesús está enseñando, a la gente no le cuesta pasar el tiempo con Jesús, ¿no? Porque están a gusto, ¿no? Claro, cuando a veces la gente te dice, padre, hablé cortito, que tenemos mucha prisa y tal, ¿no? Yo siempre pienso, es mucho mejor decir, en vez de habla cortito, es mucho mejor decir, habla interesante. Porque si hablas interesante, se te va lo cortito, o con unción, o captando la atención, como queráis, pero de tal manera que me tenga absorto, ¿no? Fuera de mí. Y entonces se me pasa el tiempo, ¿por qué? Pues porque estoy con el Señor y porque se me hace gozoso, y el tiempo gozosamente pasado es muy breve, ¿no? Bueno, pues aquí la gente pasa todo el día. Dice que era una hora ya muy avanzada, cuando dice a los discípulos, oye, que estamos en un lugar en despoblado, ¿dónde va a ir la gente a comprar comida? Dadles de comer. Y la gente, los discípulos se quedan alucinados y dirían, hombre, si estamos en despoblado y no hay sitios para comprar comida para que la gente lo haga, tampoco nosotros. O sea, si el problema no es quién va por la comida, si va cada uno por la suya o una por la de todos, el problema es que no hay un sitio donde ir a por la comida, porque estamos en despoblado. De hecho, lo dice Jesús, ¿no? Dice, el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Le dicen, el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que se vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprar de comer. Dice, no, dadles vosotros de comer, pero si el lugar es despoblado, nos tendríamos que ir a los poblados del contorno para comprar, y no tenemos 200 denarios de pan. En el Evangelio de San Juan, que tiene un paralelo que es tan semejante a este, es Felipe el que dice, 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. O sea, y vuelvo a lo de antes, ese niño que nace no viene a darse con cuentagotas, no viene a dar pedazos,
¿Quién quiere un pedazo de felicidad? Nadie. ¿Quién quiere un pedazo de vida eterna? Nadie. ¿Quién quiere un pedazo de salvación? Nadie. Yo quiero la salvación, la vida eterna y la felicidad. Es otra cosa. Lo quiero en plenitud. Y Jesús me lo da en plenitud. No da pedazos. Dios no da con cuentagotas. Me da mucha pena porque a veces presentamos a Dios que parece como que le cuesta un montón cuidar a la gente, actuar. Pero si es el Dios de los milagros, no para de hacer milagros constantemente. La Eucaristía es un milagro, los sacramentos son un milagro, la Iglesia es un milagro, que tú y yo estemos vivos es un milagro. Tantos milagros, ¿no? Tantos milagros que nos rodean, ¿no? Entonces decía Jesús, con tanta sencillez, dadles de comer, dadles vosotros de comer. Entonces ellos entran en crisis. Pero esta es la orden que ha dado Jesús a la Iglesia, darles de comer. Ahora, el tema es qué alimento quiere la Iglesia, o sea, quiere Jesús que le demos al pueblo. ¿Quiere que le demos cualquier alimento o quiere darles vida eterna? Es otra cosa, Porque la Iglesia, yo creo que no está para repartir bocadillos, que no digo que no tenga que repartir bocadillos en su misión, por supuesto, ¿no? O sea, o digo bocadillos como que dice cualquier obra de caridad. El fin principal de la Iglesia no es ni las obras de caridad, ni la docencia, ni la medicina o la labor sanitaria. Todas esas son obras que tiene que hacer alrededor de la obra fundamental, que es la evangelización. Para eso está la Iglesia. Y la evangelización es abrir la vida eterna, abrir la puerta de la vida eterna. Claro. Si yo, decía San Eusebio, que evangelizar es contar a todos los pueblos que Cristo ha venido a la tierra, Cristo está en la tierra. En el momento en el que Dios está en la tierra se abre una puerta para el cielo, que es la máxima esperanza, Yo no paro de pensar en este tiempo de Epifanía, ¿no? Que estamos en el año de la esperanza. ¿Y esperanza por qué? Porque Dios ha venido a la tierra. Porque Dios se ha hecho carne para que el hombre pueda acceder a Dios, pueda aspirar a la divinidad, ¿no? Entonces, dadles de comer, vamos tal igual, ¿no? Y dice, ¿cuántos panes tenéis? Anda, id a ver, traédmelos. Entonces le ofrecemos al Señor lo que tenemos. No, Dios no nos pide mucho, Dios no nos pide grandes cosas, nos pide lo que podemos darle, lo que tenemos, ¿vale? Solo lo que tenemos, pero todo lo que tenemos, ¿no? Entonces dáselo. Y así él decide hacer el milagro. Claro, qué bonito es eso, ¿no? Dios decide hacer el milagro, pero con lo que le hemos dado, que es muy poquito, pues ya está, lo que sea, pero con lo que le hemos dado, Él hace el milagro. Entonces, es bonito porque Él recibe lo que le dan los discípulos, que son 5 panes y 2 peces, levanta la mirada al cielo y pronuncia la bendición, las dos cosas, levanta la mirada al cielo, es decir, la acción que va a hacer viene directamente del cielo, ojo, ojo. Por eso no es multiplicar alimentos materiales, no es multiplicar solamente panes, no, es un anticipo de la Eucaristía, es el alimento de vida eterna, levantando los ojos al cielo, pronuncia la bendición y entonces sí. Y una de las cosas que me parecen a mí más bonitas, más de Dios, es que hay un refrán que dice, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti, ¿no? Y este axioma que vale para la Iglesia, para la salvación personal de cada uno, también es para la comunitaria, para la la evangelización en general, ¿no? Entonces, Dios que nos ha creado sin nosotros, decide salvar el mundo con nosotros. Entonces es muy bonito porque Jesús levanta los ojos al cielo y pronuncia la bendición, hasta ahí es una acción entre el Padre y Él, una acción de Dios directamente, pero luego no quiere repartir los panes sin contar con los discípulos. Y por eso dice, pronunció la bendición, partió los panes y los iba dando a los discípulos, para que fueran sirviendo también a la gente, para que se los fueran sirviendo, ¿no? O sea, esto es grandioso porque Dios decide hacer su misión, su salvación, Dios decide hacer la redención en la Iglesia y a través de la Iglesia. Esto es un escándalo. O sea, que somos todos pecadores, que todos tenemos fragilidad, que todos tenemos pecados. Y sin embargo, con estos pecadores, pobres hombres, es con quien Dios ha decidido hacer la redención. Por medio de los cuales Dios decide que sus milagros lleguen a la gente. Bueno, esto de verdad creo que es para quedarse embobado. Y pensar qué grande es Dios, qué enorme es Dios, qué grandiosa es la acción de Dios, ¿no? Porque Él decide hacer su obra
por medio de la Iglesia. Es que es tan grande esto. Eran los discípulos los que lo daban a la gente, y la gente agradecía a los discípulos, a la Iglesia, la acción de Dios, la acción de Jesús, ¿no? Bueno, entonces, eso los iban dando, ¿no? Dice que lo repartiesen todos hasta que quedaron saciados. Ojo, que el niño Jesús viene a establecer ese, ¿cómo se dice? Ese orden de cosas en las que él actúa y, o sea, él actúa, sí, o sea, él actúa a lo grande, introduce al mundo en el ambiente de la saciedad, en el ambiente de la saciedad. Yo creo que esto es una cosa muy grande, desde luego, ¿no? O sea, dice, les dio de comer hasta que se saciaron. Dios da hasta que quedamos satisfechos. Si le dejamos, hasta que quedamos satisfechos. No un poquito, ¿no? sino con totalidad, con grandeza. Y dice, que esto es una cosa también muy sorprendente, dice que recogiesen las obras. De verdad, me da mucha gracia. Cuando pienso que este era el tiempo que iban a descansar los discípulos, digo, pero a estos les engañaron, porque les habían dicho que se iban a descansar a un sitio tranquilo, pero no han parado. ¿No? Entonces, bueno, pues eso, entonces ellos hacen trabajan en la multiplicación de los panes, trabajan sin parar, recogen las sobras. Y esto es muy bonito, ¿no? Porque dice que recogieron 12 canastas llenas. El 12 es el número de la totalidad, ¿no? Entonces, hasta las sobras son plenitud. O sea, estamos en un tiempo, el tiempo de la Navidad, es un tiempo en el que contemplamos la grandeza de Dios. La grandeza de un Dios que hace sus maravillas, que hace sus obras, ¿no? Y que esas obras que hace son como en el nivel de la plenitud, de la totalidad, de la grandeza. No a lo pequeño, no, a lo grande, ¿no? Y hasta las obras son a lo grande. 12 canastos llenos. Tenía 5 panes y 2 peces, que no llenan un canasto, ¿no? Entonces, es asombroso que las propias sobras son plenitud de lo que uno tenía. Es impresionante eso. Entonces, en este tiempo en el que estamos acercándonos de nuevo al pesebre, porque no dejamos de estar en tiempo de Navidad, por mucho que vuelvan los colegios, vuelvan las cosas, ¿no? Las ocupaciones diarias, seguimos en el tiempo de Navidad hasta el domingo, ¿no? Entonces, acudimos al portal a que el Señor establezca con nosotros ese admirable comercio, intercambio, ¿no? Entonces, yo le doy mi ofrecimiento, lo que puedo, ¿no? Yo vengo a poner mi ofrenda en manos de Dios. y Dios la recibe. Y cuando me la devuelve, hasta las sobras que pone en mis manos son plenitud. Es tan grande eso. Son plenitud, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a pedirle al Señor que nos haga entrar en esta lógica de la grandeza de Dios, en esta lógica de la plenitud, ¿no? De no la mezquindad. A veces somos como muy dados a lo pequeño, a lo raquítico. No, que vayamos a lo grande, que entendamos que Dios funciona siempre a lo grande, que no funciona a lo pequeño, y que le pidamos a Él que nos haga entrar en esta lógica de no medir, de no ir con cuentagotas en la entrega, sino de darnos sabiendo que el Señor lo que le damos lo multiplica y hace que entre dentro de su lógica, que es la de la totalidad y de la plenitud, que no es la de la pequeñez y el raquitismo, sino de que Dios hace obras grandes. Pues que nos conceda el Señor, de verdad, fiarnos de Él, ponernos en sus manos, dejarle que actúe, y en ese dejar al Señor que actúe, pues que Él pueda hacer verdaderos milagros a través de nosotros, en nosotros y a través de nosotros en todos los que están alrededor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.